Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Este día vamos a estar hablando del tema de aislamiento en odontología. Vamos a recordar, igual que lo hicimos ayer en la clase de fotografía, vamos a tomar aspectos básicos del aislamiento para luego, a la hora de estarlo practicando, vamos a ver eh, todas las modificaciones que se pueden hacer hoy en día con el aislamiento. Muchas veces, y siempre menciono esto porque pasa, que uno cuando sale de la universidad piensa que el aislamiento ya nunca más lo va a volver a utilizar, que eso solo era una pérdida de tiempo. Nos costaba bastante en la universidad, de hecho era la tortura, tiene que aislar, y cuando se podía y el instructor no veía, pues de repente hacíamos cosas eh, que quizá no estaban adecuadas. No es que usted no vaya a poder hacer la resina con un aislamiento relativo, no se trata de eso, sino que a la larga nos va a afectar siempre en el proceso adhesivo. Toda esa filtración de bacterias, de saliva, nos interfiere muchísimo con nuestros procedimientos. Entonces, tenemos que ser como muy rigurosos en ese sentido y decir, o siempre utilizar para procedimientos restauradores el aislamiento, sobre todo aislamiento absoluto. Aislamiento relativo va a ser para casos bien específicos. Eh, Incluso hoy, si hay pacientes alérgicos al látex, y lo vamos a ver en las diapositivas, pues hay diques que son libres de polvos, libres de látex, para poder utilizarlos en este tipo de pacientes. Entonces, excusas hay muchas, ¿verdad? Pero no podemos quitar el hecho de que con un aislamiento nosotros quitamos quizá o le damos un 80-90% de éxito a nuestra restauración, porque sabemos que lo estamos haciendo en las condiciones óptimas para que esta restauración sea efectiva, ¿verdad? No solamente para restauraciones clases 2, podemos utilizar hoy en día con la modificación de grapas, podemos utilizar el aislamiento incluso para preparaciones, para, para cualquier procedimiento en el área de prostodoncia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, déjenme ahorita les comparto. Ok, vamos a ver. El aislamiento del campo operatorio. Vamos a ver de qué se trata y recordar un poquito qué es el aislamiento. El aislamiento es todo ese conjunto de procedimientos que se efectúan en la cavidad bucal con la finalidad de eliminar la humedad para realizar condiciones de asepsia, áreas donde más se utiliza endodoncia operatoria, pediatría. Sabemos que en endodoncia es de rigor, e incluso, fíjense que uno de nuestros colegas, que es un conferencista internacional, mencionaba una vez y dice, bueno, hay muchos países, en el de nosotros lamentablemente no, pero debería de empezar a hacer eso. La legislación apoya en el sentido de que, por ejemplo, si usted está haciendo una endodoncia y no está utilizando un dique de goma, y el paciente tuvo un accidente que tragó hipoclorito de repente y hubo necesidad de llevarlo al hospital, el paciente puede hasta demandar al odontólogo por no utilizar o por no estar en las condiciones ideales para realizar esa restauración. Cuando un paciente llega y les dice, fíjese doctora que se me cayó la resina por esta y esta razón, yo comiendo un pan estaba. Entonces usted comienza a evaluar todo lo que pudo haber acontecido para que esa resina se cayera. Ah, no es que usted mordió algo duro. Y a conciencia usted pregúntese, ok, uno,
usé aislamiento. Hoy todo gira en torno al proceso adhesivo, a la adhesión. La adhesión no me acepta humedad. La adhesión, los protocolos de adhesión son bien rigurosos y no me aceptan ningún tipo de humedad. Entonces, pregúntese usted, ¿hizo un correcto aislamiento? Ok, lo hizo bien. Entonces, ¿qué pasó con la resina? La coloqué mal el adhesivo, coloqué mal el ácido. Por eso es que todo va sumando, todos los pasos van sumando, pero uno de los pasos primordiales para realizar un aislamiento, ok, perdón, nos quedamos acá. Les mencionaba que una de las condiciones para que ese aislamiento esté bien es chequear todos los puntos. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a chequear todos los puntos para poder realizar este aislamiento de la mejor forma. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos? Tenemos aislamiento absoluto y aislamiento relativo. El relativo es el que nosotros comúnmente utilizamos. Véngase así, yo le reparo la resina, véngase así, yo le hago esta obturación. ¿Y qué pasa con el aislamiento? Nosotros consideramos muchas veces que un aislamiento absoluto puede ser una pérdida de tiempo, pero es pérdida de tiempo cuando usted no lo realiza adecuadamente, ¿verdad? Cuando usted lo hace una vez al año y entonces le cuesta, por ende, aislar. Entonces, si usted lo practica, y yo les decía ayer, la práctica hace al maestro. Al contrario, va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque el asistente con el aislamiento relativo está peleando con la lengua, está peleando con la saliva, está peleando que usted lavó el ácido y el paciente le dio náuseas. Todo esto se lo evita y trabaja mucho más rápido, mucho más seguro con el aislamiento absoluto. Entonces, por eso les digo, son indicaciones específicas para un aislamiento relativo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Para el aislamiento relativo, básicamente son eyectores, rodetes, que son indispensables, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de dique, que es el Optragate, que lo podemos utilizar para realizar algún tipo de procedimiento. ¿A qué me refiero? Una aplicación de flúor, en lugar de utilizar los rodetes, coloco el Optragate y pongo rodetes de algodón alrededor para que no vaya a haber, perdón, coloco eyector, puedo poner los rodetes, sí, pero si ya tengo el Optragate es como, está de más. Entonces, para ahorrar y economía de consultorio, ocupamos el Optragate nada más y con un eyector. Es bien específico lo que podemos realizar. Como les digo, quizás aplicaciones tópicas de flúor es el único caso en el que yo veo factible. Ahora, si usted va a trabajar una restauración anterior con igual usted puede tener una contaminación con saliva o con bacterias. O sea, nunca va a sustituir esto a un aislamiento absoluto. ¿Cuáles son las indicaciones para un aislamiento relativo? Aplicación de flúor, como les decía, cementado de coronas y ojo con esto. En épocas anteriores, el cementado de coronas se podía realizar con aislamiento relativo. No estoy diciendo que no lo podamos hacer, pero nos facilita la vida si nosotros practicamos el aislamiento absoluto para incluso cementado de coronas o cementado de prótesis fijas o cementado de carillas. Cuando no se retiene la grapa por destrucción coronaria, hay tácticas o técnicas para poder hacerlo también y fijar la grapa. Pulido de amalgamas, para un pulido sí les puedo valer que no necesitemos el aislamiento absoluto. Ahí sí es una de las cuestiones que yo les diría, ok, no necesitamos el uso del aislamiento absoluto. Ahora, alergia al látex, yo les mencionaba, solamente que usted no logre conseguir ese dique, entonces ni modo, ¿verdad? Pero de lo contrario ya hay opciones. Hoy en día tenemos opciones.
Entonces, vamos al aislamiento absoluto. ¿Qué es el aislamiento absoluto que tanto mencionamos? ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente lo estamos utilizando para procedimientos endodónticos, procedimientos con alta velocidad, procedimientos restauradores y reparaciones. Llámese que al paciente se le cayó la cajita de la resina en la clase 2, se cayó la cajita. Usted la hizo, la va a reparar, ok. Mi recomendación, cada vez que se quita una resina, usted quita gran parte de estructura dental. Entonces, no es que no la pueda reparar, es que si la ha hecho usted y usted está seguro, pero por alguna razón se fracturó. A lo mejor usted no aisló bien en esa zona, que es la peor, áreas interproximales y filtró, ¿verdad? O a lo mejor usted no empaquetó bien esa resina, no hizo una técnica oblicua adecuada y se fracturó por esa área. A lo mejor y tenía que haber ampliado un poquitín más para poder colocar la resina. Entonces, puede ser que no necesariamente tenga que hacer una reparación, sino que un cambio completo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para el operador? Obviamente para nosotros mantiene un campo seco, mejora un acceso y visualización, veo completamente lo que yo estoy trabajando, lo que quiero hacer, aumenta la apertura bucal porque le obliga al paciente a estar con la boca abierta todo el tiempo. Y eso es algo muy común. Si usted está haciendo un aislamiento relativo, y entonces quiere hacer una resina con eso y de repente viene el paciente y empieza, mira doctora, fíjese que usted fue a tal y tal cosa, usted hizo esto y esto, o doctora, fíjese que aquí, y entonces empieza a hablar y nos dificulta mucho el trabajo. Y por supuesto, provisión de un medio aséptico, ¿verdad? Estamos en un ambiente o deberíamos de estar en un ambiente libre de bacterias, libre de contaminación de saliva. Entonces, creo yo que es bastante eh, bueno o bastante ventajoso el utilizar un aislamiento absoluto. No hay excusas para no hacerlo. Ventajas para el paciente. Protege contra líquidos irritantes, que era lo que hablábamos, ¿verdad? En una endodoncia peligrosísimo y ese paciente traga hipoclorito. Las consecuencias de tragar hipoclorito son bastante perjudiciales para el paciente. Impide aspiración de cuerpos extraños. De repente usted está colocando algún material, algo y de repente la cuña salió volando y se la traga el paciente o qué sé yo, cualquier cosa se va a la boca si usted no tiene un aislamiento absoluto colocado. Disminuye la ansiedad del paciente, esto quizá en algunos casos no se da. Hay diques de goma que generan, o bueno, hay pacientes que generan mayor ansiedad teniendo un dique de goma en la boca. Eso sí me ha solido pasar. Es cuestión de explicarle al paciente. Yo creo que todo es hablando con el paciente, explicarle que esto es por su bien, que lo tiene que hacer, que va a ser algo sencillo si lo practicamos bastante, ¿verdad? Que le debe evitar tragarse sabores o tener sabores desagradables, porque muchas veces cuando estamos haciendo aislamiento relativo y estamos haciendo una resina, ejemplo, que no debería, de repente como que se tragó el ácido y el paciente, uy, qué amargo, qué feo, o cualquier sustancia, cualquier cemento que él, cuando usted enjuaga, el paciente lo siente, ¿verdad? Entonces, son muchas ventajas. Para el paciente creo que tiene, cantidad de ventajas. Desventajas, objeción, lo que les mencionaba, pacientes que son como renuentes al aislamiento, dicen, no, doctora, yo no quiero eso, yo no quiero eso, y es un tema de saberlo manejar con el paciente. Pacientes alérgicos al látex, ya lo mencionábamos. Pacientes con necesidades especiales es un poquito complicado manejar y colocar un dique de goma, pero no imposible. Limitación en la respiración, los que son respiradores orales se sienten como ahogados con el dique de goma.
pero créanme que tiene muchas más ventajas de las desventajas que podríamos encontrar. Entonces, ¿qué necesitamos para un aislamiento absoluto? Necesitamos dique de goma, seda dental, el arco de Young, la pinza perforadora, pinza portagrapas y los wet jets, que esto es opcional. Ya vamos a ver para qué sirven. No sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, pero son una muy buena herramienta. Hay opciones, perdón que se me está yendo la señal. Hay opciones para poder trabajar sin tener, sin utilizar los wet jets. Ya vamos a ver cuál es la opción que podríamos tener. Ok, vamos a utilizar diques de goma. Tenemos diferentes presentaciones de los diques de goma. Tenemos en rollos y en cuadros. En rollos se ve muy raro últimamente, pero si ven, colores, tenemos variedad de colores. Beige claro, azul, verde, rosa, morado, negro, que usted quiera utilizar. Le recomiendo utilizar un color que contraste con el diente. Beige y rosado no nos van a contrastar tanto, celeste tampoco. Lo que más nos va a contrastar son los verdes, los azules, los morados, porque son colores que van a jugar como ese contraste con el color a la hora de usted estar manejando, manipulando las resinas. El oscuro, el color oscuro aísla ópticamente el diente, entonces es bastante factible utilizarlo. La presentación más común que vemos acá en el país, por ejemplo, no sé en Honduras cómo será, no sé en Guatemala, pero los Nickton, que es una marca muy buena, al igual que Hygienic, tienen los diques verdes, azules y negros. Vienen en presentaciones, esas son las presentaciones más comunes. Entonces, les recomiendo que no compren cualquier marca. ¿Por qué? Porque en realidad necesito resistencia y no que se me esté rasgando el dique. Hay unos diques de marca, los venden acá, son muy comunes. Los Blossom son, bueno, en mis manos y en las de muchos doctores que conozco, este dique es de difícil manejo. ¿Por qué? Porque viene en una consistencia nada más o se encuentra en la consistencia liviana. Entonces el dique se rasca con facilidad. Ya vamos a ver como los grosores del dique también. Acá está. Los grosores de dique son pesado, mediano, liviano, o liviano, mediano, pesado, como usted lo quiera tomar. Pero hay extra pesado y hay otro que le sigue al extra pesado. Entonces, ¿cuál es el que deberíamos de utilizar? Pues depende de la situación. El liviano es un sector posterior, zonas difíciles de aislar. Sin embargo, yo tengo mis reservas ante esta teoría de utilizar el liviano para esta zona posterior. En prostodoncia, en operatoria, podemos utilizar, nos conviene más utilizar un dique pesado aún para sector posterior porque nos va a retraer mucho más los tejidos. Entonces, este Roeco de Coltene es súper bueno, este dique de Coltene es súper bueno, me parece espectacular, es bastante flexible, no se rasga, trabaje donde trabaje, no se consigue en el país, por lo menos no se consigue, no he logrado conseguirlo, no sé si en Honduras lo tendrán, eh, pero se manda a traer también y de verdad créanme que funciona bastante bien. Ahora, el Nickton no es malo. Nickton es una muy buena marca que viene en diferentes presentaciones, o liviano, mediano, pesado. El mediano es el más usado en todos los sectores, el que más encontramos en el mercado, mide aproximadamente 0,20 milímetros y el pesado retrae más sencilla, como les mencionaba, 0,25. Entonces, a lo mejor el liviano puede utilizarse en una pieza como para endodoncia, ¿verdad? Pero nosotros como prostodoncistas o como restauradores
podemos utilizar un pesado o un mediano y nos va bastante bien. Ahora, el tamaño del dique va a depender, viene en cuadros tamaño 6x6 y en cuadros tamaño 5x5. Generalmente los 5x5 los utilizamos para niños y el 6x6 lo utilizamos para adultos. Yo en lo personal, a mí me gusta el 6x6 porque me da más margen para estirar, para sentar, para cuadrar, ¿no? Pero hay pacientes que tienen su cara bastante pequeña y es más recomendable utilizar el 5x5. Ahora, trae dos superficies y eso es bien marcado y eso es bien importante. El dique trae por un lado una superficie brillante y por el otro una superficie mate. ¿Para qué es? La brillante va hacia tejidos blandos. ¿Por qué? Porque quiero que deslice más. La parte mate no me va a deslizar tanto, ¿verdad? Entonces, importante saber cómo colocarlo. Entonces, estamos en que la superficie mate va hacia oclusal y la superficie brillante hacia los tejidos blancos, ¿verdad? Ok. Ahora, el mantenedor de dique de goma. Si se recuerdan de esto, si lo utilizan a diario, qué bien. Tenemos el arco de Young, el famoso arco de Young, plástico o metálico. El metálico le da un buen sostenimiento al dique, tiene un tiempo de vida más largo y es esterilizable. El plástico es un tiempo de vida más corto, desinfectado al frío, muchas veces como es tan grueso cuesta el agarre en los extremos, hay quienes les gusta más, eso es no importa, eso no importa, no implica nada, es una muy buena opción. Los perforadores de dique, hay de diferentes, o hay dos tipos, mejor dicho, el tipo Ivory y el tipo Ainsworth. El Ainsworth tiene, bueno, el aislamiento absoluto tiene más de 100 años, 150 años utilizándose, lo vienen utilizando nuestros colegas y cada día se ha ido perfeccionando muchísimo más. Ambos son muy funcionales. ¿Y qué son? Es un instrumento similar a un alicate, produce un corte circular y los orificios varían desde 0,5 a 2,5 milímetros, ¿verdad? Entonces, son con esto es con lo que vamos a perforar el dique, si se recuerdan. Y vamos a ver que todos los perforadores tienen diferentes diámetros, que van desde 0,5, ya vamos a ver para qué es cada diámetro, esa planchita, 0,5, ok, 1,5, 2, 2,5, esos son los diámetros. Perdón, pensé que no estábamos ahorita. Esos son los diámetros que nos van a servir para hacer las perforaciones. Ahora, ¿cómo van a manejarse? Dientes muy anchos, generalmente vamos a utilizar el más gordito. Este es donde se coloca usualmente la grapa, la vamos a abrir un poquito más. El otro huequito, el que le sigue, es para molares. Luego tenemos el siguiente, premolares y caninos. Tenemos para incisivos anterosuperiores e incisivos anteroinferiores. O sea, cada huequito va teniendo su función. Importante que el diente que le vayamos a poner la grapa sea el huequito donde va a ir la grapa, que sea el más gordito, ¿verdad? Entonces, hay una forma correcta de hacer las perforaciones. Bueno, hay diferentes plantillas para realizar las
perforaciones. Nosotros podemos utilizar una plantilla o ya cuando se tiene la práctica, pues lo hacemos no al cálculo, pero sí ya más o menos nosotros sabemos dónde vamos a ir colocando el dique, ¿verdad? A mí me funcionan bastante bien las plantillas. Estas generalmente hay cajas que las traen, las de Coltene traen siempre sus plantillas y si no, pues yo les puedo pasar la plantilla y ustedes para que la utilicen y siempre la tengan ahí la hojita y marquen y bueno, perforen. Una perforación completa es que le salga todo el circulito, de repente sale como a la mitad y hay que arrancarlo y en esa arrancada se rasga un poquito el dique, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La pinza portagrapa también hay dos tipos, tipo Ivory y tipo Ash. Esta es la que va a transportar la grapa a la cavidad. Las grapas, ¿para qué me sirven las grapas? Estas me van a retraer el dique de goma al diente, van a retraer tejido gingival y son de acero inoxidable cromadas, las que de verdad valen la pena. Hay mucha grapa chinita en el mercado que a la primera usted abre con la pinza y se fracturó. Entonces, ojo con el tipo de grapas, aunque sea caro, es una inversión, piénselo así. Es una inversión lo que yo estoy haciendo. Entonces, tienen diferentes numeraciones para los diferentes sectores de la cavidad oral. ¿Cuáles son las partes de la grapa? Por acá. Ok. Tenemos un estribo distal, parte de arriba del arco. Tenemos los puntos de contacto, los picos, la aleta anterior de tracción mesial del dique, los agujeros portagrapa, que ahí es donde va a ir insertada la pinza, puntos de contacto de la grapa y la quijada. Ahora, grapas con aleta o sin aleta, ¿qué quiere decir eso? Con aleta. Cada vez que trae la W, quiere decir que esa grapa es sin aleta, without una aleta, sin aleta. Le repito mucho esto porque de repente se nos olvida y no sabemos qué grapa vamos a utilizar y por algo la grapa trae su numeración en cuanto a letras y en cuanto a números. Esta es usada en zonas donde molesta al paciente. Recordemos que si hay un buen aislamiento, muchas veces no es necesario la anestesia, ¿verdad? Entonces, podemos rebuscarnos con las grapas para que la mejor se acomode a nuestro paciente. Piensas con destrucción coronaria, podemos utilizarlas también. Grapas traumáticas o atraumáticas. La A nos va a indicar la orientación sagital de los puntos o de las puntas. Entonces van hacia abajo, lleva una A, ¿verdad? Eso va a verse hacia dónde van para ver en qué tipo de pieza lo voy a poner. Grapas paramolares tengo bastantes. Tengo la grapa 14, la 14A, que es paramolares parcialmente erupcional, porque ella se inserta un poquito más. ¿Se acuerdan que era la ubicación de los puntos sagitales? Grapa 30 para el cuadrante 1 y 4. Y, perdón, acá hay un error, la 31 es para el cuadrante 2 y 3. Ya vamos a corregir esto ahorita mismo para que no haya problema, ¿verdad? Entonces así. 31 cuadrante 2 y 3 y 30 para el cuadrante 1 y 4. Las grapas para anteriores tenemos infinidad. Tenemos la número 9, la número 2, la doble cero, la 0, la 209, si no estoy mal, que es de endodoncia. También en otra marca y así. ¿Qué necesitamos para la selección de una grapa? Hacerlo de una forma adecuada. Tenemos tres
situaciones que se nos pueden presentar. Uno, que la grapa sea muy grande, entonces eso va a ocasionar filtraciones. Otro, que la grapa sea muy pequeña y quedan esos ligeros espacios, y esos espacios se traducen en filtración a la hora de estar trabajando, o que la grapa le quede ajustada a la parte cervical de la muela, de la muelita que estamos trabajando o del diente. Entonces eso es lo ideal en una grapa, ¿verdad? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, si la grapa baila, se me zafa, evidentemente no le queda. Grapa muy pequeña, queda muy angosta en la parte cervical, y cuando la grapa abraza toda ella, la parte cervical de la molar o del diente, pues estamos bien, ¿verdad? Entonces, la colocación de la grapa. Acá vemos dos ejemplos. Uno, el de la izquierda, la grapa es muy pequeña y quedan esos espacios. Sin embargo, se logra aislar y se ve que no hay ningún espacio abajo. Si a usted le queda un espacio en medio a la hora de colocar la grapa, usted puede sellar ese espacio. Hay, por ejemplo, una solución práctica para esto es colocar el protector o la barrera gingival que ustedes utilizan para hacer los aclaramientos. Podemos colocar un poco ahí para evitar la filtración si no es mucho lo que se nos está filtrando, valga la redundancia. En este caso se logró cubrir bastante y se han hecho unas amarrillas que las vamos a aprender a hacer en el laboratorio para fijar esa parte cervical de los dientes y evitar que eso se me filtre. Otra condición importante es hacer la versión del dique. Si ustedes ven en la figura de la izquierda, el dique no está como para arriba todo. Les voy a mostrar aquí, voy a ver si se logra ver. Acá, en esta parte, ustedes si lo logran ver, voy a ampliar un poquito la imagen acá porque ya no me deja señalar. Acá. En esta zona. El dique tiene que ir hacia abajo como una bolsita. Usted con su espátula para resina lo puede doblar como un sobre y lo pega perfectamente para que no entre agua, porque si el dique está, si usted lo introduce y el dique queda como para arriba, va a haber una filtración. Si usted le mete la espátula, el dique agarra como una bolsita. Entonces, de esa forma evitamos una filtración. Ahora, la otra imagen, la de la derecha, vemos que los picos de la grapa quedan justamente en la parte cervical de la muelita, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, estas son dos formas incorrectas y correctas de poner la grapa, pero en una de ellas no tenemos ninguna filtración. Si usted ve, no hay ningún espacio ahí, lo cual es algo muy bueno porque es lo que pretendemos con el aislamiento. Y tiene estas cositas que ya las vamos a ver, que son los wet jets, que me sirven para fijar más el dique. Retención secundaria, acá lo vemos. Puede ser a través de amarrillas, como las vemos acá, a través de wet jets o incluso el mismo dique de goma, si no tenemos, si no logramos conseguir. El wet jet viene en un botecito que usted lo va cortando y lo va acomodando o le van saliendo los pedacitos. Vean acá, tenemos el wet jet para fijar. Este es un ejemplo no clínico, sino de un dentoformo para que ustedes vean la forma correcta en cómo poner una grapa con un anillo, una banda, un wet jet, unas amarrillas. Ahora, lo importante acá, uno, es que la grapa debe ser colocada lo más distal posible a la zona que se va a trabajar para que no nos choque. Por ejemplo, si vamos a hacer una clase 2, que no nos vaya a chocar con el anillo, etc. Eh, Dos, que la grapa siempre vaya con una seda amarrada. ¿Por qué? Cuando se está probando la grapa, si esa grapa se le suelta por alguna razón, usted la agarra con el hilo y el paciente no se la va a tragar. El wet jet sirve de fijación. ¿Qué pude haber puesto en lugar de wet jet? Pude haber puesto dique de goma, cortar un pedacito y ponerlo.
técnica de colocación. Hay diferentes técnicas de colocación de la grapa. Una, primero, lo básico es que usted pruebe la grapa, si queda o no donde usted la quiere. Dos, usted va a colocar la grapa en el diente y puede atravesar el dique sobre ella previamente envaselinado. Puede también llevar grapa y dique con la pinza y colocarlo, o puede colocarlo todo de una vez: grapa, dique, arco y a boca. Son tres formas que nosotros podemos colocar las grapas o el dique de goma, ¿verdad? Ahí estamos llevando en la primera imagen, tenemos grapa, la pinza, el dique, eso lo armamos como si ya fuera a entrar en boca y lo colocamos. O primero colocamos la grapa y después vamos ajustando cada agujero. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es lo que mejor le funciona. No hay una técnica específica para decirles esta les va a funcionar bien, porque puede ser que a usted le funcione bien, a mí no, ¿verdad? Entonces acá está, como vamos atravesando el dique a través de la grapa, hasta que lo pasamos todo y las aletas, si la grapa tiene aletas, tienen que quedar fuera, ¿verdad? Acá, por ejemplo, acá. Tiene que quedar toda la grapa descubierta. No puede quedarme una parte del dique sobre la grapa. Importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la colocación de un dique? Vamos a anestesiar, porque es mentira que... No es mentira. Lo que sucede es que el paciente, como siente la presión de la grapa, como hay mucha incomodidad, mucha ansiedad, usted va a aislar. Normalmente, digamos, para trabajar operatoria, aislamos y aprovechamos un cuadrante o por lo menos 3 piezas. Entonces va a anestesiar primero, va a probar la grapa con el hilo puesto a ver si queda y sujeta bien. Y luego llega la perforación del dique y va a usar cualquiera de sus técnicas. Colocación de grapa y dique, fijar en la pieza posterior, ¿verdad? Y usted comienza a trabajar. ¿Cuáles son las razones de filtración alrededor del dique? Un espacio inadecuado, el dique está sobre las alas de la grapa y eso se está filtrando. Una perforación incorrecta, usted a lo mejor hizo un hueco muy grande y de repente se rasgó, o hizo un hueco muy pequeño y no le pasa en la molar. Suele suceder que estén rasgados los diques, eso no funciona, eso no está teniendo un aislamiento correcto. Selección incorrecta del agujero, ¿verdad? O sea, hizo uno más pequeño en donde era uno grande, o la grapa es muy pequeña y hay filtraciones. Entonces, esos son los problemas que podemos tener a la hora de colocar un dique de goma, ¿verdad? Básicamente, y sé que esta clase la van a sentir muy cortita, pero vamos a ver a la hora del laboratorio todas las técnicas que nosotros podemos manejar para poder modificar nuestro aislamiento. Imagínense si el aislamiento tiene más de 150 años. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas más modernas. Una de las cosas que les quiero mostrar acá, eh, cuando hablamos del aislamiento relativo, mencionamos el Optragate. Hay otro que se llama Optradon, que trae como las perforaciones del dique. Entonces, ese también lo podemos utilizar para un aislamiento, digamos, absoluto, porque ya es como un perforado. Entonces va diente por diente, trae las perforaciones o trae para hacer las perforaciones. Son dos formas diferentes o más prácticas de aislar. Eso lo podemos utilizar. Ahora, ¿qué más puedo mencionarles de acá que se nos haya escapado? Pues estos son los pasos básicos. La cuestión es que nosotros tratemos de ir
o de manejar el aislamiento a diario, hacerlo a diario para que no tengamos problemas a la hora de colocarlo en un paciente y que nos entre el pánico y yo voy a aislar y esto voy a perder tiempo y no lo voy a poder hacer y me va a rasgar el no. Hay que hacerlo con constancia para que podamos aprender a realizarlo. Yo les voy a mandar igual una lista de materiales específicos para este laboratorio para que los podamos conseguir. Cosas como que quizá no tenemos, como los widgets. Si no logran conseguirlos, no hay problema, lo hacemos con dique, con el mismo dique que ustedes trabajen. Eh, y nada, lleven una, si necesitan la plantilla, pues igualmente se las envío para que ustedes ya la tengan lista. Así que eso ha sido todo. Los espero en el laboratorio dentro de 15 días, primero Dios, y ahí vamos a estar y vamos a practicar mucho. Muchísimas gracias.